Bienvenidos, mi nombre es Paloma Rocío Escudero, portavoz del grupo formado con el profesor catedrático José Carlos Escudero García y también coautora de esta ponencia titulada ¿Son las cepas figuras de conservación o se han desvirtuado para ser herramientas de maniobras políticos sociales? Antes de responder a la cuestión que se aborda, déjenme que inicie recordando cuándo Europa comenzó a preocuparse por la conservación del medio ambiente a través de textos legales, algunos, como el que está ahí en la diapositiva, el convenio de 1902, nunca entraron en curso jurídico, pero sin embargo sirvieron como mapa para trazar la que sí sería la primera referencia textual en cuanto a la protección medioambiental, el Convenio Internacional para la Protección de Aves de 1950. Seguido por toda la jurisprudencia que nos ha dado las cumbres internacionales, así como la legislación de naturaleza europea, de gran importancia y aplicación en la actualidad. Si las zonas de especial protección de aves se abrevian con las siglas CEPA, ¿qué lugares se consideran como tal? Como bien se indica, principalmente se consideran aquellos lugares en los que hay presencia significativa de aves en peligro de extinción. Sin embargo, algunas de las localizaciones pueden encontrarse, o no, explotadas por la actividad humana. En cualquier caso, cualquier cambio en el terreno, incluidos aquellos en la actividad del mismo en pos de la conservación de las especies, debe documentarse al instante a las juntas autonómicas, quienes supervisarán y darán el visto bueno a la posible cepa. Antaño existía la posibilidad de aceptar una subvención por el cambio en la disciplina del terreno. Ahora las subvenciones ya no existen, pero sí se mantiene la misma disciplina jurídica y se ha, por ello, visto en los últimos años un declive en estas cepas, así como la petición de inclusión de nuevos terrenos con intereses particulares. Un ejemplo lo encontramos en el caso de las minas de litio que se pretende instalar en Cáceres. En las imágenes tenemos a la derecha la zona aérea adyacente a Cáceres y a la izquierda una visión ampliada de la Sierra de la Mosca, que es la zona. Estos son los ejemplos de titulares y de las noticias al respecto, y de esto se desprende esta situación, que es la primera de muchas a comentar hoy. Motivados por la noticia de la mina, ciertas agrupaciones presionaron a la Junta de Extremadura para que ésta declarara la zona como paisaje protegido. El catedrático de Ordenación del Territorio, Julián Mora Liseda, en la imagen de la izquierda, cuestiona los argumentos para declarar el paisaje como tal, ya que en un informe realizado para la Universidad de Extremadura, este ya se encontraría demasiado antropizado, algo que coincide con los parámetros para no poder ser ya más estos terrenos una cepa, que de hecho esta zona fue excluida del catálogo de zonas de protección de aves. Dicho esto, tenemos los tres casos. El primero es el de la cepa de Arrocampo, nacida en el 2016 y destinada a morir en el 2028. Arrocampo es un reservorio de agua, construido y mantenido por la central nuclear de Armadast, en Cáceres, España. Le llamamos reservorio porque no se puede considerar un embalse, ya que la agua en una mitad de su valle va a contracorriente. Como se observa en esta imagen, está dividido su cauce en dos mediante una muralla vertical longitudinal y que sobresale unos 2 metros por encima del nivel máximo de las aguas que recibe del río Tajo, mediante unas bombas subiéndolas así al reservorio de Almaraz. En esta imagen, comenzando por la esquina inferior de la izquierda con las flechas amarillas y siguiendo en dirección contraria a las agujas del reloj, suben estas aguas hacia la central nuclear de Almaraz, con una temperatura propia de la estación climática en la que nos encontremos. Una vez se ha actuado enfriando los reactores, pues sale con unos 10-12 grados centígrados de más. Es decir, caliente y se circula como muestra en la imagen para enfriarse. Al llegar nuevamente a la zona de presa, pasa por unas torres de refrigeración y se vierte nuevamente al río Tajo tras haber cumplido su función de refrigeración. Esto hace que, al ser la zona húmeda y las aguas calientes, esta sea una propicia para las aves insectívoras, piscívoras y omnívoras, por la gran existencia de plancton, insectos y peces que conviven en el lugar, haciendo de esta una gran amalgama que fue declarado por esto así cepa en el año 2006. Sin embargo, y pese a la gran presencia de fauna y flora del entorno, la cepa dejará de estar catalogada como tal debido al cierre prematuro de la central en el 2028, como ahí se constata, haciendo también desaparecer unos focos de investigación científica bastante importantes. Muy cerca de Arrocampo se encuentra también otro embalse, el de Valdecañas, como ahí se indica con una distancia entre presas de 10,5 kilómetros, también sustentado por el río Tajo. Valdecañas, sin embargo, nació en el año 1965 debido a la anegación de 7.178 hectáreas.
En 2005, la Junta de Extremadura por ello lo declaró una cepa y solicitó a la Unión Europea la inclusión en la red Natura 2000 del embalse al completo. Cabe destacar que aunque en estas imágenes aparezca zonas más o menos verdes, esto no se correspondía con la realidad en el momento. En el año 2015, los autores Salcedo y Campesino aseguran que esta formalización para ser una cepa carecía de fundamentos y que la zona se componía de pastos sin valor agropecuario, además de una isla desierta, que es la que se etiqueta ahí como la marina isla de Valdecañas, que es un nombre comercial que se va a tratar ahora. Como se observa en esta imagen del año 2019, antes de la pandemia, las únicas zonas verdes de la isla son de fabricación artificial, ya que el terreno contiene actualmente un campo de golf, 2 hoteles de 4 estrellas, 1 de 5 estrellas, 300 viviendas unifamiliares de lujo, 150 apartamentos, una playa artificial y una gran lista que compone este complejo turístico de lujo, valorado inicialmente en unos 200 millones de euros. Esta gran construcción, aparentemente impensable en una cepa, fue posible incluirla gracias a la recalificación del terreno a través de la modificación que se hizo del artículo 11 de la Ley de Suelo. Con esta modificación a la carta, sería posible mantener la cepa de forma legal y a la vez construir en ella, ya que los suelos pasan a ser urbanizables. La historia de Valdecañas es una bastante complicada y una que lleva 12 años en los tribunales que recientemente llegó a su fin. El final de la historia cuenta en definitiva que el resort de Valdecañas es ilegal y pese a que cuenta con 2 sentencias extra de derribo por parte del TSJ de Extremadura y el Tribunal Supremo, la isla no va a ser derribada ni tampoco ninguna construcción que haya dentro de ella. Políticamente se ha estado jugando con la cepa y con lo que representa. Esto es un hecho jurídico probado y aún así en ningún instante se menciona apenas a las aves, razón por la que existe en ese lugar una cepa. La siguiente es la cepa de Elito y el ATC de Valdecañas, que esta es otra historia de litigios legales. Un ATC es un cementerio nuclear y Enresa en este caso solicitó a ciertas localidades una posible localización para recepcionar residuos radiactivos de media y alta actividad que se generan en España para así poderlos tener allí estacionados y no llevarlos a Francia. Y no exportarlos a Francia, mejor dicho. Habiendo sido seleccionados en este caso el pueblo de Villar de Cañas en Cuenca, para esta misión, el partido político que gobernaba en la Junta en el momento no se opuso nunca al proyecto. Pero con las elecciones vino también un cambio político y el consiguiente bloqueo a ese ATC pese a haber tenido ya ese visto bueno de documentación y de gestiones. El bloqueo político vino a través de la necesidad de ampliar una cepa, la de la laguna de Lito, endorreica de gran presencia de grullas, de 900 a 12.000 hectáreas. Con esta ampliación hacia el pueblo de Villar de Cañas, como se ve en la imagen, se cubriría exactamente y justamente la zona de construcción del ATC y por lo consiguiente, a ser ya una zona protegida, ya no se podría construir el mismo. Por supuesto, nunca se ha hecho explícita tal maniobra de bloqueo, pero lo arbitrario del asunto radica y se solidifica cuando se hace un informe pericial en la zona. Y se observan detalles como los que hay en la diapositiva bastante curiosos, entre ellos la falta de alimento, la falta de seguridad, la falta de refugio y de zonas de cría de las supuestas aves que nunca fueron avistadas, que venían buscando ese refugio en la cepa inicial y que por volumen insuficiente de esta era necesario ampliar. En esta imagen, de hecho, se ve exactamente cuán de inhóspito es el lugar, ya no en el que hubiera tenido lugar la ampliación, sino que esto es la propia laguna de Lito, la propia zona cepa. Aparte de los datos obtenidos a través de la personificación en el lugar, se observan ciertas disparidades publicadas en una serie de monografías de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. En este caso voy a hablar de una que no está en la imagen, pero sí que va a derivar de la que hay en la diapositiva. Se observan, pues, por ejemplo, la existencia de una tabla sobre las aves invernantes y su población media en las 2 humedades del área de estudio. Pero esta tabla resulta demasiado escasa, contiene unas muestras de años que son muy anteriores a lo necesario y además se encuentra repleta de simples fallos en sumas. Y la gráfica de la diapositiva y comentarios de la imagen en pantalla dice que se ha llegado a contabilizar 100.000 ejemplares en los años húmedos de la laguna. Pero ¿cuáles son esos años? Es que no se especifica y tampoco se dan las cifras exactas de ejemplares en esos años y tampoco se sabe si esos 5.000 o 6.000 ejemplares de media en ese periodo invernal
corresponde a una media de cada uno de ellos para cada año. En conjunto no se tiene datos y a su vez se expone que han existido picos de casi 9.000 ejemplares en los años 2010 y 2011. Mientras que en la gráfica sí que se acerca un poco en el año 2011 a esa cifra, de ninguna manera esto aparece reflejado en ese pico extremadamente bajo que se observa en el año 2010 y, por supuesto, tampoco en los 2 años se logran estas cifras. En síntesis, con estos titulares que hay en la pantalla, como ejemplo, parece bastante claro que ni las aves ni los objetivos de ampliación de la laguna les importaba a alguien y que esto no fue más que una maniobra de distracción. Entonces, respondiendo a la cuestión planteada en el título de la ponencia, parece que, efectivamente, las cepas despiertan interés como posibles instrumentos a la hora de gestionar ciertos intereses políticos y sociales, desvirtuando tanto el espíritu de las leyes como el de evaluaciones de impactos, el de protección de fauna y flora y el de muchos otros intereses que nosotros no somos especialistas. Aquí termina esta ponencia. Muchas gracias por su atención.